Buenas noches, amigos. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2010 y aquí estoy de nuevo con ustedes, una vez más, para hablar un poco, conversar un poco acerca de asuntos fundamentales de la vida. Y les decía yo ayer que las tres cosas fundamentales en la vida son la salud, la riqueza espiritual y el amor. Y fundamentalmente les estaba yo diciendo que con respecto a la salud, yo tengo la autoridad moral para conversar de este asunto porque viví en carne propia la devastación o las consecuencias devastadoras del cáncer. Fui diagnosticada con un cáncer terminal en el año de 1994 y me desahuciaron, me dieron 2 años de vida. Sin embargo, ya eso se superó y es por este motivo que yo me he hecho el propósito de diseminar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Disculpen. Soy una persona que defiende y practico la medicina holística y creo mucho en el poder del pensamiento positivo, pero más que todo, conozco el valor de la meditación y la oración para alcanzar la sanación. La sanación es un punto tan importante porque en tiempos en los que estamos viviendo ahorita, sabemos que el cuerpo es solamente una parte de nuestro ser, que no somos cuerpos con mentes, ni somos mentes con cuerpo, que somos seres espirituales, que poseemos una mente y un cuerpo, y que una sanación radical solo se puede lograr con la atención que le podamos dar a el complemento, a la integración de los aspectos espirituales, mentales y físicos en la salud. Entonces, hablando de eso, habíamos hablado de que generalmente la biografía de nuestras vidas puede ser un factor muy determinante en el desarrollo de la enfermedad, en la biología nuestra. Entonces, la biología definitivamente puede afectar nuestra biografía puede afectar nuestra biología. Entonces, hablando de este asunto, yo les di el ejemplo de mi infancia. Yo les estaba diciendo que yo nací en el año de 1954 en la ciudad de León, Nicaragua, y mi madre, que era una mujer tica, nacida en Costa Rica, quedó embarazada y era una madre soltera. Entonces quiso evadir y esconderse de las personas que la conocían, de su familia y de sus amistades, por vergüenza al hecho de que se había quedado embarazada sin ser casada. Entonces mi papá la mandó a quedarse con una familia en la ciudad de León, la familia Aguiluz, que eran amigos de su familia. Mi papá era un hombre con mucho dinero. Su familia tenía una joyería que se llamaba la Joyería Chapate, que quedaba diagonal al Club Unión,
en San José, en Costa Rica. Y su hermano Francisco Rojas Romero tenía otra joyería que quedaba en la otra calle. O sea, ellos tenían joyerías, tenían bastante dinero. Y mi mamá era una muchacha de pueblo muy humilde y que había nacido en circunstancias muy pobres, con piso de tierra, en un pueblito del sur de San José que se llama Alajuelita. Entonces, para mi mamá fue, siendo una mujer muy orgullosa y vanidosa, le fue muy difícil enfrentarse a las críticas del pueblo. Mi mamá siempre fue una persona que se preocupaba mucho por el que dirán, entonces eso le afectó muchísimo. Entonces ella prefirió esconderse, irse a un país extraño, rodeada de extraños, de gente que no la conocía, y tenerme ahí en esas circunstancias antes de enfrentarse a las críticas de la gente que en esos tiempos, pues imagínense, en el 1954, como en un país latino, como se la hubieran comido viva. Entonces ella prefirió hacer eso. Claro, mi papá le mandaba cartas casi todas las semanas, le escribía, y ella acumuló una caja de cartas de amor que él le mandaba. Él era un hombre muy romántico y muy poético. Y entonces la colección de cartas se me perdió lamentablemente, pero fue el legado de mi mamá hace muchos años. Ella me las había dado para que yo las guardara y yo las perdí. Pero entonces, bueno, aquí viene mi mamá de regreso a Costa Rica. Yo tenía 3 meses de edad. Entonces, primero que nada, se establece con su hermana Ofelia, que ella estaba casada y tenía tenía 2 hijos. Mi tía Ofelia también había tenido un hijo soltera. Y ya para cuando yo nací, el niñito ya tenía 3 años. Entonces, él era mi primito. Mi mamá se fue a vivir a la casa de mi abuelita. Entonces mi abuelita cuidaba de mi primito Roland y me cuidaba a mí mientras ella trabajaba. Mi papá nunca realmente se casó con mi mamá. Él siempre evadió el compromiso, y entonces mi mamá siguió saliendo con él. Mi mamá vivía con mi abuelita, entonces él llegaba todos los fines de semana y nos recogía para llevarnos a pasear, nos llevaba a algún lado en su carro, porque él tenía un buen carro, llegaba a recogernos en el carro. Y yo realmente no recuerdo nada de esto son cosas que mi mamá me cuenta, pero bueno, ella a la edad de 3 años, cuando yo tenía 3 años de edad, sucedió algo que le iba a cambiar la vida a mi madre para el resto de nuestras vidas. No solamente cambió su vida, sino que también cambió la mía. Entonces voy a detenerme aquí y mañana les sigo contando el cuento. Así que entonces que tengan muy buenas noches, que Dios los bendiga y que sueñen con los angelitos. Los quiero mucho. Chao.